Puede comenzar. Primero que todo, buenas tardes a todos los presentes. Les voy a presentar mi proyecto de título 2, que se llama Formulación y Evolución del Proyecto Académico, Programa de Ingeniería Electromecánica para la Universidad de Ancha. Los profesores guiados son el doctor Alejandro Corbalán y el profesor ingeniero civil industrial Luis Espinosa. Primero que todo, como introducción, definir más o menos lo que es la electromecánica. Primero que todo, se hacen los fenómenos de la fuerza electromotriz capaz de combinar de una sola vez ciencias como la mecánica, la electricidad y el electromagnetismo. En Chile, en definitiva, esta disciplina no existe, pero sí existe la ciencia que la fundamenta, como la ingeniería mecánica, la ingeniería civil electrónica y la ingeniería civil eléctrica. La rama electromecánica es impartida en centros de formación técnica e institutos profesionales en Chile, como carreras como técnico en electromecánica automotriz o técnico electrónico convencional en electromecánica. Los antecedentes generales del estudio, en cuanto a la descripción del proyecto, este proyecto busca formular y evaluar la creación de esta nueva carrera de pregrado para la universidad a través de la investigación e integración de la información de todas las carreras que relacionan esta carrera nueva y cuantificar cada uno de los datos para determinar los escenarios posibles y validar las hipótesis que se plantean. En cuanto a la importancia de la investigación, se va a desarrollar por competencias y resultados del aprendizaje el profesional el ingeniero electromecánico, que se basa en las tres ciencias que están descritas acá. Este estudio además permite determinar la factibilidad o no técnica y financiera del proyecto. En cuanto al alcance, se creará la carrera de Ingeniería Electromecánica para la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Ancha para fortalecer las áreas de ingeniería de esta casa de estudio y innovar a nivel país, ya que no existe. En cuanto a los objetivos generales, bueno, como les comentaba anteriormente, evaluar la realidad técnica y financiera de este nuevo programa académico a través de la determinación de las competencias y resultados de aprendizaje para el desarrollo de las disciplinas que les acabo de comentar: electrónica, electromagnetismo, electricidad y la mecánica, para la formación de un profesional que apoye la toma de decisiones de la universidad. En cuanto a los objetivos específicos, realizar el levantamiento de información de todas las carreras relacionadas para poder estimar demanda, establecer un estudio de mercado donde se aprecie la demanda que va a tener esta carrera, y el estudio de mercado básicamente de todas las carreras relacionadas, como les comentaba: ingeniería civil mecánica, civil electrónica, civil eléctrica, mecánica, electrónica, eléctrica y todas las carreras similares a estas, o sea, todas las que tienen menciones mecánica, electricidad y además la ingeniería civil en plan común. Luego de eso, establecer un estudio técnico del proyecto para determinar el tamaño del programa. El estudio técnico tiene que ver en relación con el tamaño que va, la localización que va a tener el proyecto, la cantidad de alumnos que va a estar en la sala de clase, etc. Luego de eso, realizar el estudio económico del proyecto. Esto tiene que ver netamente con temas financieros. ¿Cuánto nos va a costar poner en marcha el proyecto con todos los ítems relacionados a este? Realizar un estudio administrativo legal para ver el tema de acreditación, etc. Todos los aspectos legales. Y la sensibilidad del proyecto, que tiene que ver con poner el proyecto en distintos escenarios, cosa de analizar los posibles eventos que puedan ocurrir. En cuanto al estudio de mercado, primero que todo la composición de la demanda. Como les comentaba, estas son las carreras que van a relacionar la demanda: ingeniería civil mecánica, civil electrónica, eléctrica, mecánica, electrónica, eléctrica y ingeniería civil plan común. Se van a tomar los datos de los ingresos de primer año desde el año 2006 al año 2013. Además, la tasa de deserción en el mismo periodo. ¿Vale? También es importante decir que todos estos datos fueron obtenidos de páginas gubernamentales, páginas del Consejo Nacional de Educación, Consejo de Rectores y otras que se vinculan a esta. Este es el análisis ya general con respecto a la tasa de ingreso de los estudiantes. Primero, anunciar de que la carrera que más creció en este periodo fue en definitiva ingeniería civil eléctrica, con un 13.28% promedio en la ponderación de la tasa de crecimiento promedio en estos años, en los 8 años, y la que menos avance tuvo, la que menos crecimiento tuvo fue la carrera de ingeniería electrónica, ya con un 3.09% de ponderación promedio. En cuanto a la tasa de deserción, que también es un índice que vamos a capturar de la demanda, se aprecia la que posee más deserción de todas aquellas de la ingeniería electrónica y todas las carreras similares a esta, y la que posee menor deserción ingeniería civil plan común, ya que esta ingeniería básicamente el alumno entra a la universidad y después de cierto tiempo decide qué carrera seguir más adelante. Entonces, de la parte
para la conclusión y la estimación y desarrollo de la demanda de la carrera de Ingeniería Electromecánica, se va a tomar de la tasa de crecimiento promedio de los ingresos de los estudiantes una tercera parte, para así capturar la demanda que vamos a ocupar en la nueva carrera. Por ejemplo, para el caso el más grande de Ingeniería Civil Eléctrica, la tasa de crecimiento promedio de 13.28 se va a capturar un 4.43%. Para el mismo caso, pero ahora se va a capturar una fracción de una octava parte. Por ejemplo, en Ingeniería Electrónica, 29.7% se va a capturar una octava parte de esto, que sería un 3.71%. Para luego de eso, realizar las estimaciones pertinentes, extrayendo los porcentajes y calculando un total de demanda estimada de cada una de las carreras. De la misma manera, se va, pero esta es la octava parte del porcentaje de excepción promedio. De la misma manera, se captura la octava parte, obteniendo un total de demanda estimada. Luego de eso, se hace se suman ambos análisis y obtenemos esto que son la demanda del año 2006 al 2013, la demanda extraída. ¿Para qué? Para concluir este gráfico. Bueno, básicamente se sigue un gráfico con pendiente positiva y casi lineal en el tiempo. Y de este gráfico, por medio de una regresión lineal simple, se desprende una ecuación que esta ecuación nos permite realizar proyecciones en un horizonte de 10 años. Donde, por ejemplo, DP significa demanda proyectada y A, que el índice que está acá, significa años proyectados. Y se definen los tres escenarios. La tasa de crecimiento promedio que se calculó en la página anterior es de 6.4%. Entonces se define que para el escenario intermedio va a ser el total de la demanda estimada solamente. Para el escenario pesimista, el total de la demanda estimada menos el porcentaje de crecimiento del 6.4%. Y para el escenario optimista, la total de demanda estimada más ese porcentaje del 6.4%. Y así se definen los tres escenarios, el pesimista, el intermedio y el optimista. Luego de eso se realizan las proyecciones pertinentes, donde aquí se aprecia la demanda proyectada intermedia, que en definitiva es la demanda estimada, la demanda proyectada estimista, que le adicionamos el 6.4% de la tasa promedio, y el escenario pesimista, donde le restamos el 6.4% promedio. Y aquí se deriva el gráfico pertinente, donde se aprecian los tres escenarios: la demanda proyectada optimista, intermedia y pesimista. Luego de eso, el análisis de precio de la matrícula, en comparación con todas las carreras que estamos analizando. Este es el promedio de la matrícula de todas las carreras, y abajo se hace una extracción del precio mínimo, el precio promedio y el precio máximo, junto con una comparación con la matrícula de la Universidad Playa Ancha. Si apreciamos, bueno, aquí se ve más claramente, el porcentaje mínimo está muy poco por debajo del porcentaje del promedio de la matrícula de la Universidad Playa Ancha, y está muy por debajo del precio máximo. Y a partir de este análisis también se obtiene una ecuación que permite realizar proyecciones con respecto a la matrícula, donde PM, el precio de la matrícula proyectada, y A, años. También este análisis se va a realizar en un horizonte de 10 años. Y se obtiene la siguiente conclusión. Desde el año 2014 al 2023, la matrícula ascenderá a 130.000 pesos hasta 175.000 pesos al año 2023. Básicamente lo que se está realizando, que se lleva realizando años en la universidad, que cada año se sube 5.000 pesos al valor de la matrícula. En cuanto al valor del arancel, de la misma manera que se realizó el precio de la matrícula, se realiza el precio del arancel. Aquí se extraen los precios por mínimo, precio por medio y precio máximo de este análisis de carrera. Y aquí, gráficamente, bueno, también se analiza el valor más alto del arancel que tiene la Universidad Playa Ancha, y se analiza en la gráfica, donde se aprecia que el precio del arancel de la Universidad Playa Ancha está casi similar al precio promedio que tienen estas carreras. También de la misma manera que el precio de la matrícula, se desprende una ecuación que nos permite proyectar en un horizonte de 10 años los aranceles. Este va a ser el valor del arancel del año 2014 a 2023. Así hizo un ajuste por un tema de que esta carrera básicamente es más cara por la gran inversión en laboratorios que existe, y en comparación con una carrera de la universidad será un 29.2% más cara que, por ejemplo, la carrera de ingeniería ambiental. Y volviendo a la demanda del proyecto,
aquí se captura como premisa un 10% de la demanda proyectada, ya sea pesimista, intermedia y optimista, obteniendo, por ejemplo, en 2014 355 alumnos y se captura una demanda pesimista proyectada, por ejemplo, de 36 estudiantes. De la misma manera para el escenario intermedio y para el escenario optimista. Concluyendo en 2023 una subdivisión de 50 alumnos en la demanda proyectada objetivo para el escenario pesimista, 54 para el intermedio y 57 para el objetivo optimista. Luego de eso, a través de este dato, que el porcentaje de retención nacional del año 2013 de los estudiantes de las universidades y institutos superiores chilenos, se obtiene nuestra proyección a los 10 años. Por ejemplo, 36 estudiantes entran en el primer año, se mantiene el 71%, y aquí queda capturado en ese cuadro. De la misma manera para el escenario intermedio y de la misma manera para el escenario optimista, sumando además la demanda que va a tener ese año en 2015. Entonces, eso sería una aproximación de lo que sería la demanda de los 10 años. Hablando un poco de la estructura curricular del proyecto, en el análisis técnico se establecen las competencias que va a tener el proyecto, además los módulos de donde se van a ejecutar los ramos, los contenidos. Primero de todo, el módulo de competencias nucleares, que está escrito básicamente por todas las ciencias que va a tener la carrera, todas las ciencias ya sea física, matemática, económica. Las competencias disciplinarias, vale decir todas los ramos que son propios de la carrera, los ramos que son orientación a la electromecánica, por así decirlo, y los módulos de competencias sello, que son básicamente los que complementan un poco la malla curricular, donde por ejemplo está inglés 1, inglés 2, inglés 3 y un ramo de innovación de emprendimiento para ingenieros. Bueno, vale decir también que la carrera está creada para 9 semestres, o sea, 4,5 años. En cuanto al detalle de la inversión del proyecto, se aprecia que se necesita una inversión total de 434.953, aproximadamente 435 millones de pesos, donde aquí está la parte de inversión en el laboratorio, 208.698 millones de pesos. La inversión fija que tiene que ver con muebles y enseres, equipos de oficina, programa software, donde se calcula un unidad de 3.860.000, inversión diferida, estudio de factibilidad, bueno, no tiene, porque este estudio de factibilidad es así, la legalización del programa, acondicionamiento de la oficina de profesores, 10 millones de pesos, capital de trabajo, 102 millones de pesos, tiene que ver todo lo que tiene que ver con sueldo del primer año para el administrativo y para los profesores, y la biblioteca de estudios que tiene un ítem de 10 millones. Este es el flujo neto de inversiones, proyectado a los 10 años, donde hay una liquidación por venta de maquinaria o lanzamiento de 34.465 millones de pesos. También donde se ven todas las inversiones aquí detalladas, se aprecia también una red de inversión de muebles y enseres, de inversión en el 8º año, en el 7º año de equipos de oficina, al mismo tiempo equipos audiovisuales. Y los ingresos que va a tener el proyecto. Como les comentaba, la matrícula proyectada en el horizonte, el valor del arancel proyectado también en el mismo horizonte de año y el ingreso por cobro de estampilla. Aquí en el año 2014, la estampilla sí generan ingresos, ya que el segundo semestre los alumnos igual compran estampillas para poder cursar cursos que no tienen requisito. En cuanto a los costos del proyecto, se suma el sueldo de administración del proyecto, los insumos de oficina que dan del proyecto, y el total de 5.160.000, mantenimiento de equipo 1.300.000 anual, capacitación 2.100.000, porte por correo 9.060.000, arrendamiento 4 millones de pesos. Cada uno de estos ítems tiene un incremento anual del 1%. Además de esos costos, los costos básicos del proyecto, que son básicamente cuánto cuesta tener a los alumnos estudiando, por ejemplo, los costos de internet, de agua, de luz, etc. en los 3 escenarios: escenario pesimista, escenario intermedio y escenario optimista. Para calcular eso fue necesario extraer los costos básicos que tiene la universidad en el año 2012 y al mismo tiempo dividirlo por la cantidad de alumnos que va a cursar el proyecto en los 3 escenarios. Impresos publicaciones, donde se estima un 15.100.000, y lo imprevisto, que se adiciona un 10% de todos los gastos que va a tener el proyecto. Va a tener inversión en laboratorio, como les comentaba, de 109 millones de pesos aproximadamente. La biblioteca, 10 millones de pesos, y cada año se debe adicionar 2 millones de pesos por renovación de libros. Los descuentos, que la universidad siempre hace ayuda y becas estudiantiles, donde se considera un descuento del 10%, además del arancel, por así decirlo.
Y este flujo, este es el resultado de todos los ítems que acabamos de ver, está proyectado en este flujo de caja del escenario intermedio, ya que es el escenario que nos va a permitir validar o realizar el proyecto, donde están considerados todos los ingresos, todos los costos. ¿Para qué? Para tener el flujo de caja en la parte inferior en un horizonte de 10 años. Luego de eso, revisamos las proyecciones, el resumen de proyecciones del escenario pesimista, intermedio y optimista, ya que el optimista básicamente sería el mejor escenario posible. Igual el intermedio se valida, ya que según los índices financieros que vamos a aparecer acá en este momento, según la Universidad de Bahía Ancha, la tasa interna de retorno del proyecto tiene que ser sobre el 10% para ser aprobado. Y aquí en el escenario intermedio y el escenario optimista lo cumple. Menos en el escenario pesimista, ya que es de menos 3.09%. En cuanto a los beneficios de costo, en el pesimista no se recupera dinero, en el intermedio, por cada un peso que se invierte, se recupera 1.118 y en el optimista 1.338. Los van, el van del escenario pesimista, menos 126 millones, en el intermedio 126.922 y en el optimista 548.504 millones. Y el punto de equilibrio, que sería el número de estudiantes para poder tener el equilibrio financiero del proyecto, es de 41 alumnos. En cuanto al análisis de sensibilidad, se aumentan los costos un 5%. ¿Qué pasa en ese escenario? Bueno, básicamente en ese escenario solamente se validaría el proyecto para el escenario optimista, ya que ese sería el único que supera el 10% de la tasa interna de retorno. Para la disminución del ingreso, de un 5%, el mismo la misma conclusión. Solamente se validaría para el escenario optimista con un 14.35%. Y para el efecto combinado, para una posible reducción de ingresos de un 5% y un aumento de costo de un 5%. También, solamente se validaría para el escenario optimista con un 54% de tasa interna de retorno. Por lo tanto, según lo establecido por la universidad, sería factible solamente para ese escenario. Y la conclusión, en definitiva, demuestra que el proyecto tiene factibilidad técnica y económica, solamente en los escenarios que le acabo de mencionar. Para el escenario intermedio y optimista, sin tomar en cuenta la sensibilidad del proyecto. En cuanto al incremento de la ciencia que fundamenta la electromecánica, ha ido incrementando año a año, ya que la cifra así lo demuestran los datos que acabamos de mencionar. Y si llegase a impartir esta carrera en la Universidad de Valencia será la primera universidad en impartir una carrera así y puede innovar a nivel país. Aparte, bueno, la carrera generará importante ingreso económico a la universidad, ya que por el alto costo que tendrá, por ejemplo, en el financiero anual de la carrera, y en función de un análisis riguroso del antecedente de mercado técnico, financiero y económico desarrollando estos capítulos, sí se recomienda poner en marcha y partir la carrera de ingeniería electromecánica de la Universidad de Bahía Ancha. Muchas gracias.